Continuamos con su programa Talento Humano y Algo Más. Nos quedamos con la inquietud de una pregunta referente a la asertividad. Y Manuel, nos vas a contestar qué podemos hacer para ser más asertivos con los extranjeros por este cambio de cultura que hay, y sobre todo aquí, que es maquiladora y que hay tantas diferentes culturas. Sí, cómo no. Pues les decía de este jardinero que le dijo precisamente una persona extranjera que vive en Tijuana, le decía, oiga, por favor, mueve el carro de mi marido porque está enfrente del mío y voy a salir, llevo prisa. El jardinero mueve el carro y se cruza toda la calle y choca enfrente. Y le dice, ¿qué pasó? Es que no sé manejar. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces, y hay que entender este fenómeno, ¿no? Parte de esa historia laboral que tenemos es nuestra falta de capacidad para decir no, para decir no sé, para decir no sé cómo hacer ese trabajo. Entonces, y sobre todo con los extranjeros, habría que entrar al tema del malinchismo y todo esto, ¿no? Pero sí, definitivamente, para el mexicano es muy complicado decir no sé. ¿Por qué? Fundamentalmente por ese complejo de inferioridad que se comparte socialmente, ¿no? Estamos continuamente luchando por tratar de mostrar una cara que a veces ni siquiera es real. Lo vemos en la fanfarronería, por ejemplo, que es algo que socialmente se ha estudiado muchísimo. ¿Qué pasa cuando una persona lo hacen agente de la policía judicial y todo eso? La esclavota de oro, la cadena de oro, todo ese tipo de fanfarronería es una manifestación de ese complejo de inferioridad, ¿verdad? De que nos da miedo descubrir que en el fondo no somos a veces tan competentes o no. Bueno, la realidad es que podemos ser tan competentes como cualquier otra cultura del mundo, pero pues tenemos que trabajar esos aspectos en las empresas, de generar ambientes, precisamente, en donde se valga equivocarse, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñar en las organizaciones que cuando un empleado se equivoca, pues no hay que señalar y decir, a ver, ¿quién es el que cometió el error? ¿De quién es la culpa? Sí. No, generar ambientes en donde cometer un error sea la oportunidad para aprender, para que la gente se sienta en el futuro con más confianza, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos toca hacer en las organizaciones. Generar un ambiente en donde el trabajador se sienta con la confianza, sobre todo sabiendo que no la tiene. Sí, no, y fíjate que, ahondando un poquito en esto, desde que estamos chicos nos dicen, ¿no? O sea, por tu culpa. Por tu culpa. Entonces, incluso, bueno, en muchas cuestiones que no las podemos mencionar ahorita, pero que es por tu culpa culpa, exactamente. Entonces, desde ahí ya tiene uno ese problema, ¿no? Así es. Fíjate, Manuel, ¿hay algún estudio de que nos muestre, y te lo comento por lo siguiente? Muchas veces el comentario por la gente que vive en el sur de México dice, bueno, es que ustedes que están pegados a la frontera, ustedes como que se sienten más americanos. ¿Hay algún estudio que nos diga dónde realmente hay una mayor identidad del mexicano, en la frontera o en el sur de la República? Sí, como no, es una excelente pregunta. Hace ya más de 20 años, el doctor Jorge Bustamante, que fue director del Colegio de la Frontera Norte aquí en Tijuana, hizo un estudio precisamente sobre identidad. Y él comparó la cuestión de identidad nacional entre la frontera y la gente en el interior de la República. El resultado es que en la frontera hay una identidad mexicana más fuerte. ¿Por qué? Porque el que está en frontera se compara con más frecuencia con el extranjero. Compara, por supuesto, aspectos positivos. Dice, oye, pues allá las calles están mejor pavimentadas, ¿verdad? Los centros comerciales, pues hay agua para el perro allá afuera de la tienda. Todo ese tipo de aspectos que puede ver el ciudadano común y corriente. Pero también observa que hay el indigente, también está ahí en la calle en Estados Unidos, también observa el problema de drogadicción, también observa que no es, exacto, observa que no es un paraíso.
Para el mexicano que vive en el centro de la República, ¿qué pasa? Pues que hay una idea más fantasiosa, digamos, de lo norteamericano. Y a mí me tocó, cuando yo estuve trabajando en Telnor, trabajé 15 años y fui director de mercadotecnia ahí. Hicimos muchos estudios cuando entró la competencia de larga distancia. O sea, hicimos unos estudios que se llaman focus groups, donde juntábamos a clientes de Telnor y les preguntábamos qué iba a pasar cuando entrara la competencia, cuando compañías extranjeras vinieran a dar servicio acá. Y era bien interesante observar ese fenómeno del malinchismo, porque la gente decía, no, es que en Estados Unidos, cuando tú haces una llamada y no la reconoces, las personas te ponen la grabación donde tú estás hablando. O sea, en Estados Unidos así es, lo cual es una mentira absoluta. O sea, no hay una compañía en el mundo, para empezar, que te pueda grabar, y en segundo lugar, que tenga todo organizadito para que cuando tú digas, ay, a ver, esa llamada yo no la hice, te la pongan en el momento, ¿verdad? Pero la fantasía que se da por el hecho de que es una compañía extranjera, pues nos ilustra el hecho de que tristemente, pues para los mexicanos muchas veces, con el simple hecho de que es extranjero, es mejor. Así es. Bueno, pero ¿sabes qué? A mí me interesa mucho saber nuestras cosas buenas. A ver, ¿qué tenemos los mexicanos a diferencia de otras culturas? Todas estas características hacen también nuestras fortalezas. Por ejemplo, y es muy interesante, qué bueno que haces la pregunta, Angélica. Por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de viajar por el mundo, nos vamos a dar cuenta que no hay personal de hospitalidad, me refiero a hoteles, meseros, mejores que los mexicanos. Somos especiales para atender con calidez, para atender con cariño, para cuidar la relación con un cliente. En eso somos buenos y en eso podemos fincar el desarrollo de nuestra nación como una cultura laboral extraordinariamente superior a las demás. Ah, qué bien, pues sí. Manuel, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Pero miren, para que ustedes puedan saber un poquito más de la cultura del mexicano, de otros temas muy interesantes, visiten la página www.chavarinvelasco.com, así como la página de Aritac, www.aritac.org, y manden sus comentarios y sugerencias al correo aritac@aritac.org. Estamos muy contentos de haber finalizado con este programa el día de hoy y los esperamos la semana que entra. Talento humano y algo más. Gracias, Héctor. Gracias, Angélica.